Saludos República Dominicana, saludos América Latina, saludos al mundo, lamentando lo que pasó en Venezuela, la situación que se encuentran en Sudamérica. De todas maneras ha llegado solidaridad de todas partes del mundo y hay que orar por los caídos, por la gente que está pasando situaciones difíciles. En este video vamos a ver dos temas de vital importancia que están afectando a la sociedad dominicana, que la tienen estresada. El primero se trata de bajar los precios de los combustibles. De alguna manera, sistemáticamente el petróleo en los mercados internacionales ha venido reacomodándose, volviendo a lo que originalmente ocasionó ese pequeño plan fiscal que hizo el gobierno anticrisis, y ya el petróleo se está cotizando por debajo de los $70, casi lo que estaba previsto en el presupuesto. Y hay un clamor en la población, hay expectativa en la población para volver de nuevo a lo que eran los combustibles en términos de precio hace un tiempo atrás. En el segundo tema vamos a evaluar la idea que dice Domínguez Brito, que le envía una carta a la Junta Central Electoral, donde le pide a la Junta Central Electoral, en calidad de candidato que es del Partido de la Liberación Dominicana, si es pertinente esa programación que tiene el PLD de celebrar una especie de consulta interna entre sus miembros con parte de afuera, como fuere, para de alguna manera ver cuál es el precandidato que tiene mejor aceptación, para luego en el 2027, como establece la ley, de alguna manera volver a rectificar ya a ese candidato, validándolo ante el electorado como el candidato oficial ya por el Partido de la Liberación. Quédese ahí y vamos a comenzar con el precio de los combustibles. José Checo Esteve, a quien le damos la bienvenida a este gran video, ¿verdad?, que nosotros preparamos para las redes sociales. Saludos, Aquiles, saludos a todos los seguidores de Cirugía de la Verdad. Siguiendo el libreto, tú iniciaste con Venezuela y decías hace un ratito que en La Guaira, donde se sintió el epicentro de dos terribles terremotos, vi vecinos de La Guaira realmente bien aturdidos, bastante desnutridos, ya atormentados, pidiendo a las autoridades internacionales, a quien pueda ayudar, que a La Guaira envíen por favor maquinarias pesadas que puedan manejar los escombros, porque hay familias enteras que están debajo de millones de libras de escombros y no se puede realmente hacer nada manejando eso con las manos. Se duran 7, 8 meses para poder llegar al fondo de la montaña de escombros. Y en relación a los temas, Aquiles, son muy pertinentes a partir de que ya hay fuerzas políticas pidiendo al gobierno que baje realmente el precio de los combustibles a partir de los precios que registran pues el petróleo y sus derivados. Ahora, el gobierno tiene también una respuesta a eso. Ha dicho que aquí no solamente se compra crudo, y aún comprando crudo, la capacidad del gobierno para refinar el petróleo es muy limitada. La refinería no puede. Aquí se compran productos terminados también, algunos productos terminados, productos ya en su última etapa de producción. Y sobre lo otro también vamos a hablar, la petición que hace Francisco Domínguez Brito, y que es un tema que ha estado sobre el tapete desde hace muchos meses por esta convocatoria a una especie de prefase que hace el PLD estableciendo un mecanismo para conocer al margen de la ley candidato ya señalado, y la ley no contempla eso. La ley lo que contempla son primarias determinadas y no una preclasificación, que es lo que está pidiendo Danilo Medina, y eso está trayendo disgustos, y más que
Y más que disgustos, está trayendo enfrentamiento dentro de ese partido de oposición. De inmediato comenzamos con los combustibles. Hay 3 razones que son identificables para bajar los combustibles. La primera de ellas es el costo de la materia prima en los mercados internacionales a raíz de los acuerdos que se han ido produciendo en el Golfo, en el estrecho, no es un golfo, de Hormuz, el estrecho de Hormuz, en el conflicto Irán-Estados Unidos. Ahí ha venido sucediendo que los precios de combustible han llevado un alivio a Europa. Ese petróleo, ese encuentro de ese liderazgo de Occidente con ese liderazgo de Medio Oriente, ya sabe que el costo de la materia prima está más bajo, que es un alivio económico a la población y que finalmente una presión social y política. Si el petróleo baja en los mercados internacionales, el costo base para producir gasolina, gasol y otros derivados también disminuye. Esas son las cosas que uno tiene. En teoría, eso debería reflejarse en precio más bajo al consumidor. Estas personas que están ahí en la pantalla, que son Donald Trump y Ali Khomeini, que ya está muerto, falleció en ese conflicto, ha permitido que se hayan puesto de acuerdo y que de alguna manera han mandado un mensaje ya a los mercados internacionales, y el petróleo ha recuperado ya el espacio en el que se encontraba antes. Un alivio económico a la población, bajada en los combustibles reducen costo de transporte, precio de alimentos y servicios. Esto tiene un impacto positivo en la economía general. Y por último, hay una presión social. Como mencionan, líderes y sectores sociales suelen exigir que estas reducciones internacionales se traduzcan en beneficios locales. Leonel Fernández, que es uno de los líderes principales de la oposición, tiene alguna palabra al respecto. Apoyándose en la crisis del Medio Oriente, el shock petrolero que se ha producido, el petróleo llegó a cotizarse a $104 el barril en esta etapa. El gobierno había proyectado en el presupuesto del 2026 que el petróleo sería a 65 o entre 65 y $70 el hombre. Llegó a 104, obviamente que tuvo que subsidiar, y con ese subsidio de enero a julio agotó lo que sería para todo el año. Entonces el gobierno presenta un proyecto de ingreso tributario sobre la base de que, como tenemos ese shock petrolero, para poder tener recursos y subsidiar de julio a diciembre. Y de $104 el barril, hoy está en $70 el barril, como ellos habían previsto. Y la gente se pregunta, bueno, pero si cuando el petróleo subió, la gasolina subió un 18%, ha subido el precio de la gasolina. ¿Por qué si el petróleo está bajando, el gobierno no baja la gasolina? Y esa debe ser nuestra consigna, que el gobierno baje la gasolina porque el petróleo ha bajado de precio. Y lo que busca el gobierno es tener mayor cantidad de recursos para usarlo antojadizamente en lo que quiera y salir a comprar gente de los partidos políticos. Saben que hay compañeros que tienen dificultades económicas y se las arreglan de entrar en contacto con ellos para tratar de sonsacarlo. Este plan que el compañero Natanael Concepción ha expuesto sintéticamente es exactamente cómo es que uno organiza la victoria. Porque la victoria no nos cae del cielo ni porque la deseemos. La victoria se produce porque la planificamos. Y aquí hemos planificado esa victoria. Bueno, el petróleo se compra en dólares, eso lo sabe todo el mundo. En los mercados internacionales se hacen contratos a futuro. Cuando tú analizas la curva, como la tenemos en pantalla, la curva del crecimiento, esos altibajos, 97, 93, primero hace un pico en 97, como decía el doctor Fernández, el expresidente de la República, llegó a cotizarse a $104 el barril, pero ya el petróleo viene hacia una caída y se está estableciendo, ya acomodando en la meseta de los $70 el barril, lo que implica que debemos
propugnar porque se produzca una baja en el precio de los derivados, como es la gasolina y el gasol, José Checo Esteves? Hermano Aquiles, señor Cirugía de la Verdad, lo cierto es que el gobierno se está sirviendo con la cuchara grande en este caso de crisis, porque todos sabemos que el petróleo, en este caso, el petróleo y sus derivados tienen, es decir, todo tipo de combustible, ya sea gasoil, gasolina, TUR, lo que sea, y esos derivados tienen especializados, o sea, precio especializado. La gasolina premium debe estar rondando los 340 pesos. Entonces, todo eso encima han conocido en el Congreso de manera, yo diría, precipitada, como si fuera un carro de Fórmula 1 corriendo en el Congreso. En menos de 3 días recogieron también todo ese tiempo un plan anticrisis que tiene que ver con la subida de tributación. Entonces, si mantienen congelado como están los precios del petróleo a 70 pesos, que lo han congelado, y encima de eso están recibiendo en poco tiempo, en un periodo de 90 días, más de 50,000 millones de pesos, yo pienso que lo justo es que se atienda esa petición que hace el presidente de la Fuerza Nacional, de la Fuerza del Pueblo, del pueblo, el doctor Leonel Fernández, que está diciendo que no es justo. Y ciertamente, aquí antes de iniciar esta grabación, estábamos nosotros hablando de la situación penosa del pueblo dominicano. El impacto que le está produciendo ya. El impacto. La gente está teniendo problemas para comer. La gente está teniendo problemas para mudarse. La gente está teniendo problemas para pagar la gente está emprendiendo también, haciendo cosas que en el pasado no hacía. Entonces, el gobierno, ¿qué debería hacer el gobierno? Es la gran pregunta. ¿Qué debería hacer el gobierno? Trasladar parcialmente la reducción que se ha experimentado al pueblo. Miren, hay una reducción que gradualmente se la vamos a ir traspasando. Segundo, ser transparente, explicarle a la población cómo es que se calculan los benditos precios de los combustibles para llevar tranquilidad. Porque si a ti te explican, miren, no podemos bajarlo todavía porque esto se calcula así, de esta manera, y hay que ser transparente. Eso genera sospecha, como dice el presidente Fernández, quien alega que ese dinero, ese sobrante de ese espacio de tiempo en el que ellos se resistan a bajar los combustibles, será utilizado para sacar dirigentes de los partidos opositores. Fíjate por dónde va eso ya. Eso son sospechas, cosas que se van creando como consecuencia de no ser transparente. Y entonces revisar la carga impositiva. ¿Cuáles son los impuestos que yo me beneficio de este asunto? ¿Cómo yo caigo en cuenta de que yo me beneficio y mantener la estabilidad evitando cambios bruscos que afecten la economía? Porque la economía también hay que tratar de preservar esa estabilidad macroeconómica que es la que le ha permitido a este país, en medio de esta crisis, pues seguir manteniéndose estable, navegando en aguas mansas. Si no se navega en agua mansa con la macroeconomía estable, podríamos caer en un estado de ingobernabilidad, que es lo que el presidente Fernández está llamando la atención. Debería influir en bajar los combustibles, pero no necesariamente de forma inmediata ni total. Eso hay que hacerlo de manera parcial, porque intervienen otros factores económicos y fiscales que están envueltos en esa famosa fórmula, José Checo, que Ito Bisonó, cuando estaban en aquellos tiempos de gloria, dijo que con una pizarra le iba a explicar a la población dominicana cómo era que se calculaba el precio de la gasolina, cómo se calculaba el precio del gas licuado, que es el que se usa, el GLP, para cocinar, y finalmente cómo se iba a calcular el precio del gasoil. Nada de eso sucedió. Pasó el primer gobierno y nos encontramos otra vez en una nueva ocasión con el tema de la transparencia de los combustibles. La fórmula de Ito nunca apareció. Es más, se le olvidó por completo. Parece que se le salió de un bolsillo, pero él nunca más volvió a hablar de eso. Como el propio presidente Abinader, que en un momento dado había mucha presión pública
para que se revisase los impuestos que están cargados en cada uno de esos combustibles, ya sea gasoil, el otro, el gas licuado, ya sea el Atur, ya sea la gasolina premium, ya sea gasol premium, porque, repito, hay variedades. Entonces, el gobierno, cuando habla de subsidio, está mintiéndole al pueblo. Es parte de los impuestos escandalosos que se cobra aquí por cada galón de gasolina, y todo eso entra de manera una abultada. Una política equilibrada, Checo, es lo que está exigiendo la población. No le está exigiendo, bajen esto, voceándole. No, nosotros hemos resistido como país de manera individual y le aceptamos los argumentos, porque el presidente de Luis Abinader, nadie puede negar que se empleó a fondo explicándole a este país la situación de dependencia de los combustibles en la República Dominicana, y nosotros le compramos sus argumentos. Hemos comprado los argumentos que cuando él tiene la razón se lo hemos aceptado, pero ahora lo que le estamos pidiendo es que revisen los precios de los combustibles. Aquel estribillo que se hizo notable de parte del gobierno, de donde se hablaba de si sube, sube, y si baja, baja. Eso no ha aparecido. Pero además, el profesor Juan Bosch en los años 70 trató de educar a una parte del pueblo. Hablando, sí, a una parte, porque yo recuerdo al profesor Juan Bosch hablando de que si los combustibles estaban altos, tenían un alto costo, todo en este país, todo iba a aumentar, porque tenía un componente de elevación, es decir, de, ¿cómo le llaman a eso? Un impacto, una consecuencia inmediata que sobre se genera sobre la producción de lo que consume el pueblo dominicano. Ajá. Que por cierto, vamos a agregarle aquí la muletilla de que nosotros consumíamos el 85% de lo que se consume aquí en República Dominicana. Eso ha estado bajando la producción local de alimentos, que en este momento también se ha convertido en un obstáculo, y todo eso como consecuencia de que los fletes han aumentado, de que el transporte ha aumentado, de que los fertilizantes se han disparado, de que ya la cadena de los subprime que se necesitan, ¿te acuerdas de los famosos subprime? Sí. Ha sido afectada como consecuencia de todos estos conflictos globales, incluyendo el conflicto que ha sucedido en Rusia y Ucrania, incluyendo ese conflicto que, porque la gente piensa que de Irán solamente se obtiene el crudo, o sea, el petróleo. De Irán salen los fertilizantes, ¿verdad que sí? Salen muchísimos productos. Sobre todo la urea. La urea. Que es vital. Ahora, no le interesa al gobierno de hacer o permitir que el pueblo descanse de tantos gastos excesivos con salarios deprimidos. No le interesa al gobierno tener una imagen favorable, especialmente en ese sector de la sociedad deprimido, porque por primera vez al gobierno y al Banco Central, que tratan de controlar los precios, admitieron que en el último trimestre lo que era el manejo de la, ¿cómo le llaman esto? Aumento de precio. Del diferencial. No, pero no es diferencial. Es el aumento de la canasta popular. O sea, tú te refieres cuando... A la inflación. A la inflación. Por primera vez en todos los 6 años, la inflación rompió los 5 dígitos. Que hay una inflación en este momento. Pero precisamente por eso, o sea, se le ha escapado. ¿Y qué pasa con la inflación? Que ataca directamente el salario mínimo. Porque yo gano 90,000 pesos. Va desapareciendo ese salario mínimo. No, pero está bien. Se fuma. Pero pon tú que yo gane 90,000 pesos y que me afecten 5.35. Yo hago el ajuste porque tengo margen de maniobras. De maniobra. Pero el que está ganando, maldita sea, 10,000 pesos. ¿Para dónde el diablo va a maniobrar? Dime tú. No puede. No, porque está comiendo cosas, ¿verdad? Ya que... Porque tampoco podemos caer en la estulticia, en la crítica por la crítica. El presidente Abinader lo sabe, porque ellos son el principal empleador que hay en la República Dominicana es el Estado dominicano, y conoce la estructura de sueldo que tienen. 730. Las dificultades de ese déficit que se ha generado como consecuencia de esta crisis, que no son de nosotros, son crisis inducidas
de ser una crisis que es de un país dependiente, yo dependo de el petróleo se dispara, yo me veo en la obligación de reaccionar a esa situación. Y en esa reacción, entonces yo tengo que estar monitoreando día a día el comportamiento de la crisis a donde se produjo, que es en el Medio Oriente. Ayer domingo, por ejemplo, hubo intercambio de disparos entre los dos países que en la semana pasada habían firmado un memorando de entendimiento y ayer volvió a intercambiarse disparos. Entonces es posible que el presidente no esté todavía, su gobierno, convencido de que esa paz es duradera, de que esa paz va a permitir que realmente los mercados, no solamente aquí en República Dominicana, hay gente que está perdiendo mucho dinero en la bolsa de Estados Unidos, que está perdiendo dinero en las bolsas asiáticas, en las bolsas europeas, y es posible que el presidente sea cauto, que diga, yo voy a esperar una semana más. Esta semana nos vamos a ir con los precios, pero la próxima semana le voy a dar el bajón que está pidiendo la población. No, pero él tiene como soporte, como colchón, el plan anticrisis. Él puede, en un gesto, no de que le haga caso, porque hacerle caso en este momento al doctor Leonel Fernández, ser inteligente, no es que él se esté dejando chantajear o le esté haciendo, es que el pueblo está pasando la descaín. Hace tiempo le que quita una camisa de fuerza. Hace tiempo que la cirugía de la verdad viene tocando el aspecto de la economía dominicana, de cómo hay un sector que se le hace imposible comer por lo menos 2 veces al día. Que hace tiempo estamos hablando de sobrevivencia. Y el gobierno no puede ser indolente ante una realidad de que la gente no se está alimentando, no está pudiendo ni siquiera comer al mediodía bien. Hay mucho arroz con huevo suelto en estos hogares dominicanos. Y cuidado, hay gente que no la ve, que no puede encender una estufa. Entonces, yo pienso que con ese colchón y el hecho de que estos aprestos de que están tirando fuegos artificiales, porque no creo que ni Irán ni Estados Unidos quieran seguir la guerra. Se atrevan de nuevo. No. Esos son ya resabios. Escaramuza. Sí, escaramuza. Entonces, vamos a ser inteligentes. Bajemos esa gasolina. Busquemos la manera de que esa canasta se ponga a tono con los controles que ustedes tenían. Porque fueron ustedes que le planificaron a este pueblo un presupuesto con los precios y un mini plan anticrisis. Sí. Bueno, es que el presupuesto es eso. Bueno, es un plan de lo año. Ideal sería no es simplemente bajar o no bajar, sino aplicar una política equilibrada que implica que la economía del país se mantenga estable y como el bolsillo de los ciudadanos también comiencen a sentir un alivio. Eso es lo que estamos pidiendo en este programa, que es la cirugía de la verdad. Podemos exigir. Podemos pedir, solicitar y podemos exigir. Claro, estamos exigiendo. Miren, el otro tema interesante es el tranque que se vislumbra en la decisión que ha tomado el PLD. Por eso el PLD decidió que iba a hacer una consulta interna que está permitido en esa ley que es la 3318 y la 2022 que es la ley electoral. Eso está permitido, que los partidos políticos celebren encuestas, hagan eventos, todos orientados a lo interno, cuando no es el momento que establece la ley. Pero a Domínguez Brito se le ha zafado del gatillo, se le aflojó un tiro, un tiro que dio en la Junta Central Electoral y la Junta le hizo caso. Domínguez Brito lo que pide en esa carta que le manda a la Junta, que la Junta no tenía la obligación de responder de manera individual a una solicitud que haga un dirigente, porque la Junta Central está hecha para arbitrar la política de los partidos en la República Dominicana. La Junta tiene canales de comunicación para cada partido, no para cada persona, para cada ciudadano. Respecto a los ciudadanos, tiene establecidos leyes, normas de cómo tú solicitas una cédula, cómo tú haces una rectificación, normas. Pero respecto a lo que son los partidos políticos, la Junta lo que tiene es una estructura para responder a ellos de manera directa, no a una persona en lo particular. Eso es lo que nosotros interpretamos de la ley. Pero vaya, a Francisco Domínguez Brito se le dio el privilegio de responderle directamente a este precandidato. Entonces, Francisco Domínguez Brito lo que hizo fue
que solicitó en una comunicación a la Junta Central Electoral algún tipo de postura de parte de ese organismo, ¿verdad? Que es el árbitro, de si el mecanismo considerado por el PLD de hacer una consulta previa a lo que establece la ley para elegir su candidato podría ser aceptada por el organismo responsable. La Junta dice que ya ellos tienen precedentes establecidos, legales. Un precedente como una jurisprudencia, yo te saco, mira, en tal fecha hubo una jurisprudencia evacuada por este organismo que estableció tal cosa, así, y el dictamen fue aceptado. Y la Junta tiene un precedente que es ya una especie de, digamos, de sentencia del Tribunal Superior Electoral, que la 011-25, que ya cuestionó un mecanismo similar por dar ventaja anticipada a ese candidato, La Junta lo que sostiene, el argumento es que si la Junta permite que se haga esa consulta a lo interno del PLD, le daría una ventaja competitiva al PLD. Así es, que se anularía entonces la capacidad y sobre todo la solvencia, la transparencia en que deben competir unos 8, 9, quizás 9 competidores que hay dentro del PLD que han dejado entrever sus aspiraciones, son precandidatos. Francisco Domínguez Brito es uno de los 5. Lo que dice que eso no está contemplado en la ley. Exacto. Dice la Junta. La Junta dice, yo te tengo a ti un precedente, le dice la Junta al PLD, que es una especie de dictamen, el 011 de 2025, donde yo establezco taxativamente que ese tipo de evento no puede celebrarse. Bueno, exactamente, pero que no es solamente Francisco Domínguez Brito que se ve afectado por eso. No, hay otros. Recuérdate que Abel también quería saber qué tipo de actividad se iba a hacer de cara a la preselección del candidato o precandidato del PLD, cómo iban a competir, si era en unas primarias o era a través de encuesta, porque también la encuesta es una de las posibilidades que tienen los partidos. Y lo que se ha visto es que hay un mamotreto, que en varios partidos se cercena la democracia, y a última hora lo que se estila es señalar por el dedo. Pero de otra manera, lo que estamos diciendo, lo dice la Junta, es que Francisco Javier, que anda con una comparsa para Nueva York, Monchi Fadú, que anda con Bienvenido Pérez en esa comparsa, que anda con un grupo, Víctor Fadul de Santiago, son Vitico, tus amigos. Son mis amigos, pero eso es una comparsa, dice la Junta, porque eso no está permitido por la ley. No, entonces yo tengo que decir, si eso es así, el argumento de que eso no es legal, ellos están perdiendo su tiempo en eso. Bueno, pero hoy estaba Abel aquí, estaba en el mercado modelo de la calle del Sol. Estaba Abel así saludando. Eso es una comparsa. Una comparsa. Lo que pasa es que aquí tenemos que estar claros. Ese tipo de contacto en locales cerrados está permitido. Usted lo que no puede hacer es un mano a mano por la calle. Pero si usted va a un local cerrado, la Junta no tiene que meterse en nada de eso. Pero se rompe el principio de equidad. Se rompe el principio de equidad. Porque yo tengo 35 partidos políticos. Entonces hay que permitir a los 35 que se inventen un mecanismo para crear un dinamismo interno. Seleccionamos a José Checo. Y cuando llegue el 2027, que es lo que establece la ley electoral, se hace una asamblea y ya después José Checo que levanta la mano. Ciertamente es así. Pero hace 2 meses, exactamente 2 meses, yo entrevisté junto a un grupito, 2 o 3 más personas, y le decía a Francisco que él tenía como una bonomía, una creencia, y que tenía la confianza depositada en un hombre que, como el expresidente Danilo Medina, en ese tipo de cosas no se manejaba con la transparencia suficiente, y que estaba siendo muy cuestionado desde adentro de su partido, porque evidentemente si quiere colocar una figura que inclusive está su júdice, que es el señor Gonzalo Castillo. El PLD, José. Ese conocimiento para que está a fin de año, octubre me parece, de preseleccionar una figura y luego que el partido se pueda nuclear, eso rompe
rompe con la democracia interna. Y eso es lo que está precisamente cuestionando Francisco Domínguez Brito. Y qué bueno que haya despertado y esté cuestionando los métodos de escogencia de precandidatos a lo interno del PLD. Dice el PLD, para defenderse con un argumento que tiene cierto sentido, que en términos jurídicos esa acción de seleccionar una consulta interna no es vinculante. Ajá. Dice el presidente Danilo Medina que es la cabeza en ese comité político y se entiende por vinculante de que eso no está vinculado, no afecta en modo alguno lo que es lo que está establecido en la ley. ¿Tú te lo tragas eso? No me lo trago, porque pero yo tengo un argumento. Yo no sé, nosotros podemos hacer aquí lo que dice la ley del partido. Podemos hacer encuestas, podemos hacer consultas, podemos hacer asamblea, podemos hacer visitas, podemos tomarnos un café, puedo ir a ti a tomarme un refresco contigo y eso no es vinculante con la fecha establecida. Si tú preseñalas a alguien, si tú preseñalas, es este señor que queremos. Ese es el argumento es el argumento que sostiene el PLD. Tienen que competir, pero no señalar a uno, porque es una preselección. Bueno, pero si tú preseleccionas, tenemos que ver los argumentos de una parte. La Junta dice, eso no es legal. Pero ya. Y ahora dice, ¿qué dice el PLD? Eso no es vinculante. Pero, entonces hay que entender las dos partes. A mí lo que me interesa es tu opinión, Aquiles Moreno. Es ilegal. Ilegal. Ilegal porque ellos tienen un precedente. 6 meses hablando sobre eso. Tienen un precedente a mano, José. La sentencia que se emitió, la 011. Y va a desbaratar el partido. ¿Quién? Danilo. ¿Cómo? Va a desbaratar el partido. ¿Por qué? Porque yo he dicho que han querido vender últimamente que la Fuerza del Pueblo y el PLD están corriendo juntos, pegaditos, que van en un mano a mano. Yo digo, pero un partido que se le ha ido todo el mundo aquí en Santiago, que se le ha ido en Moca todo el mundo, que en San Juan le ha renunciado más de la mitad de sus dirigentes. ¿Con qué ánimo va a estar compitiendo con una Fuerza del Pueblo que no ha tenido crisis? Han salido 2 dirigentes de la Fuerza del Pueblo. ¿Dos? Pero bien, 2 dirigentes. ¿Cuáles? Uno en Puerto Plata y otro por ahí en otro pueblo. Que se han ido. Que renunciaron por inconveniente. Pero fíjate que hoy... pero que Ivania Rivera, que era una diputada de Puerto Plata, que es el epicentro del movimiento telúrico que está ocurriendo en la Fuerza del Pueblo. Y una figura también importante en la capital. José Fernández, el ex diputado, también se fue y se reincorporó. Dice Danilo Medina como argumento que había una puerta de salida, que estaban saliendo mucho, pero que de repente hay una puerta abierta para entrar. El problema es que yo sé que esa gente nadie ha ido a buscarlo a su casa. No. Sino que han visto el partido desgranándose en posiciones que no son, yo diría, convincentes para la militancia adentro, porque allí la democracia se cae, inmediatamente sale el vicepresidente del PLD, el señor el joven que ha salido en 70,000 cosas. Ahí la democracia se pierde cuando se llega a la vicepresidencia. Danilo no Yo conozco dirigentes políticos de aquí, de este país, que en menos de un año han pasado por 3 partidos políticos. Yo también. Que han pasado, dicen, aquí no me siento cómodo. Tú me estás hablando de aquí, Silvio. Silvio tiene ahora creación de un movimiento, 26 de abril se llama el movimiento. Entonces, un movimiento que es consecuencia de qué? De hacerle ojo bonito, ¿cómo le llaman? Una seña de pisa y corre. Estuvo con justicia. Justicia social. Estuvo con la Fuerza del Pueblo. Con la Fuerza del Pueblo. No sé, tocó con el PLD. No, estuvo con el PRM retratado con la vicepresidenta haciéndole... Entonces viene Danilo y recibe un tránsfugo así. Una comparsa como esa. No, de este país no sirve. Entonces, ¿a qué tú atribuyes que en este momento también, esto es un entremés, ¿verdad? Estamos haciendo una especie de paréntesis. Sí. Hay tantos dirigentes de los partidos políticos que están migrando hacia otras latitudes. Bueno, el doctor Leonel Fernández. Se comenta de que Alofoc podría ser el candidato del Partido Reformista. No, ya compró ese partido. Pero Quique dice que no. Hay que decir que
a ti no te eligen en una No, candidatura. pero al Partido Reformista no le haría mal que le saquen un 5%. Sí, pero encontrar un líder que saque un 5%, que lo asegure. Pero a los foques tiene que prenderse de un billetaje. No, a los foques. Porque eso no es así, ¿no? No, a los foques tiene que meterse en la curva de la muerte ahora. Bueno. Él tiene que saber coger la curva de la muerte. Mira, puede romper por lo menos 3 costillas en esa curva. En esa curva. Entonces a los foques la política dominicana. Eso no es para todo el mundo, de que política. Hasta los norteamericanos. Inmediatamente cree enemigo. De una vez. De una vez. Te miran más. ¿Tú sabes dónde nombraron a Tácito Cordero? ¿Dónde? El PRM lo nombró en Panamá. Pero cónsul o embajador. Embajador Tácito Cordero, que Entonces, es una de las personas. O sea que los dialofoques todavía veremos, porque el Partido Reformista sigue siendo aliado del PRM. Mira, ahorita el doctor Leonel Fernández se dio a entender que con ese dinero ellos pueden ya iniciar la zafra de cazar dirigentes. Con el dinerito de anticrisis, el plan anticrisis, que tienen, por un lado, combustibles caros, muy caros. Todos los combustibles están todavía por allá. Y encima de eso le va a comenzar a entrar dinero, mucho dinero, porque están subiendo los impuestos. Y hay que pagar los impuestos, inclusive el impuesto sobre la renta, que a cualquier abogado que haga una negociación, un cheque que usted vaya a cambiar, le cobran el impuesto sobre la renta. Pero mira, retomando el tema, el riesgo principal que se está corriendo el PLD, porque el PLD está jugando una pelota caliente. Te lo dije. Si el PLD, por alguna razón, ese partido político, la Junta le rechaza esa acción que ellos quieren hacer o esa actividad que ellos van a desarrollar, el PLD se va a abrir un limbo, una especie de compás. ¿Y qué hacer ahora? Tendría que acogerse a respetar la ley y tendría que esperar el año 2027 para que Domínguez Brito, para que Francisco Javier, para que Abel Martínez, para que todo eso que están ahí, que Luis de León participen de lo que está establecido. El riesgo principal sería que los partidos podrían adelantar campañas disfrazadas de consulta, romper las reglas del calendario electoral, y eso debilita la equidad, la transparencia, la credibilidad del sistema. Entonces, ¿quién tiene más razón? Desde el punto de vista legal, la Junta Central Electoral tiene una base más sólida porque está defendiendo el cumplimiento de los estrictos de la ley, ¿verdad que sí? Desde el punto de vista político, el PLD busca una estrategia para organizar su fuerza interna, pero entra en una zona gris legal. En una zona gris legal, como yo te he establecido. La conclusión es que este no es solo un debate técnico, José Checo, no es un debate técnico de fondo lo que se está discutiendo aquí. La Junta lo que alega es que pesa más la libertad de los partidos o las reglas del sistema electoral. ¿Qué pesa más? No, la regla. Bueno, si se prioriza la ley, la consulta no se debe hacer ahora. Si se flexibiliza la ley, se abre la puerta a prácticas desiguales. Eso es lo que se ve en este análisis que nosotros hacemos aquí en Cirugía de la Verdad, que son dos temas. Si tú te acoges a la ley, bueno, pues vámonos a una consulta en el 27. Si tú flexibilizas la ley, eso es abrir la compuerta para que otros partidos se inventen con esa imaginación prolífera que tienen otros tipos de actividades que serían como eludir ese pequeño obstáculo de que la primaria de los partidos, la ley electoral la tiene establecida en el año 2027. A mí no me preocupa un fallo de que la Junta desautorice el sistema que han escogido de preselección. Lo importante, lo duro para ese partido que dice que ahora que está tomando vuelo, que han vuelto a ser una fuerza determinante dentro del sistema de partidos políticos, sería que, por ejemplo, varios de sus principales dirigentes se paren y desafíen la autoridad de Danilo, no aceptando sus imposiciones, porque esto es una imposición. A Danilo se le ha metido en la cabeza que el único candidato confiable que él tiene dentro del PLD es el Penco. El Penco. El Penco. Están trayéndolo. Yo te dije aquí, no puedo retratarme. Yo pensaba que... Perdón. Yo te dije aquí, no puedo retratarme,
que lo de Penco es una jugada política, un amarre, un acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí. Entonces yo no puedo venir ahora a decir que lo que yo dije fue baba. Yo pensé, Checo, que no eso es un amarre político. Que eso de que eso no es vinculante, dice el PLD. Mentira. Eso es vinculante porque rompe un principio, que es el principio de la equidad. Ay, ¿por qué contigo? La pregunta es ¿por qué contigo y conmigo no? Entonces, eso Danilo no es fruto de la imaginación, que hay que decirlo a favor de Danilo, de él. Eso no es autoría de él. Eso se ha hecho en otros países. Hay experiencia de que la gente ha recurrido a ese mecanismo tratando de eludir un obstáculo legal que existe. Y hay sentencias que se le han tirado a los partidos políticos. Toma, pues debajo de la puerta. Lo que nosotros pensamos sobre eso le ha mandado el máximo tribunal electoral. Y esas son las cosas que se están discutiendo. Aquí la palabra es si eso es vinculante o no es vinculante. Y la conclusión es que sí, que de alguna manera indirecta es vinculante porque le da una ventaja competitiva a quien lo hace. Con un caso mayor que es? Trae recuerdo del año 2019. Que también cuando puso el Penco, puso 7 precandidatos a correr. Y a última hora, de manera media ganaria, de manera propia como él, puso el Penco. Precisamente con Francisco Domínguez Brito, que ganó dos encuestas. Y sin embargo, el candidato, como quiera que fue el Penco. Pero eso del 2019 trajo la separación, el cisma, la división del PLD. Pon tú que Francisco se haga una alianza con Abel y con el otro que anda en New York, ¿cómo se llama? Francisco Javier. Y los tres se le planten a Danilo. Quédese con su Penco. Y esto no puede ser. En este partido, aquí la cosa tiene que ser bien clara. Pero la pregunta final tiene que aplicarse en estos minutos finales que nos quedan. Las reglas internas del PLD, que no hablan en estos minutos finales que le quedan aquí a Cirugía de la Verdad. ¿Y cuál es tu candidato? ¿El mío? Sí, dentro del PLD. Sí, yo tengo un candidato. ¿Dentro del PLD? Sí. Explica por qué. A Francisco Javier. ¿Por qué? Bueno, porque Francisco ha sido un estratega. Le correspondía, ya que el Penco no pudo ganarle, aunque que sacó de que un alto porcentaje. Francisco es un estratega que sabe, tiene la personalidad, sabe política, le merece un chance dentro de esa trayectoria de más de 50 años en la política. Y yo entendía que, lógicamente, si tú eres inteligente y quieres tener un candidato que se dé a entender y a querer con la gente, vete por lo sano. Y escoge un hombre que está ahí luchando, que tiene un año, rompiendo huesos. ¿A qué se debe cuando realizan los estudios de mercado Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, el Penco, Francisco Javier, Luis de León, esa playa de que tiene el PLD de candidatos presidenciales, que cada uno de ellos tiene su mérito, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que Francisco Javier no le haya gustado a la población? Francisco Javier no ha tenido chance. Porque ¿chance de qué? De candidatearse como se debe. Pero él ha recorrido el país entero. Sí, está bien. Pero un candidato para desarrollarte tiene que ser candidato. Él no ha sido candidato. Porque Abel Martínez te tiene a ti 25% a nivel nacional. Tú escuchaste, asimilaste. Él no ha sido candidato. No. Precandidato. Y entonces con ese bajo porcentaje que aparece por debajo de 2 inclusive, de 1.5, 1.8, 5. En las encuestas la Galo dice que sale, ¿por qué razón tú crees? Mira, quien mejor marca, ahí están, es Abel. El Penco. El Penco marca bien, porque también es un producto, fue candidato. Luego Tabel, que se fue dentro. Alcalde 2 veces por Santiago, diputado. Pero se fue como candidato en un momento fatal para el PLD. Para el PLD. Maldito. En momento maldito. Alguien dijo, yo creo que fue el doctor Nieves, que ni Jesucristo que hubiera llegado con una bata. Tenía voto ahí. Tenía voto con ese PLD como estaba. Y todavía marcado. Y todavía está. Hackeado permanentemente. Y todavía está en esos afanes, porque le acaban de cantar 20 años a un general de Dan Cáceres. Y también están los otros, 7 al otro. Exactamente. Y todavía falta el caso 5G, en el que su ministro de Hacienda, que es Donald Guerrero,
tendrá que comparecer a los tribunales con ese fardo de pruebas que se analizan. Con todos esos casos, con todos esos trayazos públicos, ¿tú crees que el PLD puede estar compitiendo con la fuerza No, del son pueblo? muchos ramalazos que le han dado. Entonces, la lógica, atención, Franklin. Franklin, ¿cuál? Silverio. Silverio. Sí, que cree que accidentalmente, porque discutíamos eso el sábado en un programa que participamos, y yo le decía, la lógica que el PLD no puede estar peleándose cara a cara, porque la fuerza del pueblo no ha tenido momentos de crisis, no ha tenido impacto negativo, dos tipos que se fueron y lo han sobredimensionado porque el PRM quiere traer división. Entonces, recuerdo porque ven las posibilidades en la oposición de que Leonel Fernández puede sacar distancia en un tiempo breve. Bueno, que la sacó, de hecho, las encuestas estaban marcando que Leonel estaba en 40, decían ellos. Con un partido nuevo, un partido solo hecho a martillazo por Leonel, que le ha clavado cada clavo a esa casa. Sí. ¿Tú entiendes? La fuerza del pueblo. Como el arca de Noé. Claro, cada clavo lo ha clavado Leonel ahí. La vaina, mete ahí. Ahí hay un grupo de holgazanes que lo que aportan es el nombre. Sí. Lo único que aportan es que yo me llamo apellido Rosario, por decir uno, que yo me llamo apellido Mejía, cuidado. ¿Tú entiendes? Y entonces aportan eso. Pero el que ha clavado el clavo, el que ha recibido los marronazos en los dedos, que ya lo tiene negro, es el doctor Leonel Fernández. Ahora, Omar le tiró una rama de olivo al PLD. Miren, nosotros no podemos estar sacándonos la tripa con cuchillito de palo. Porque es que se nos va nosotros matándonos y se nos va a dar. Pero si tú analizas el escenario, tú dices las razones de por qué este se va para acá y este viene para acá, este va para acá. Eso se llama en matemática una biyectiva. Es una relación biyectiva. Cuando tú te vas hacia allá de A y A viene para B, de B tú te vas a C y C se viene para acá. Eso es biyectiva. Siempre se coge un elemento para hacer contacto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que están perdiendo de vista que quien ejerce, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El presidente de la República es el candidato a vencer, el gobierno, el PRM. Y entonces Danilo y Leonel, que tienen una especie de egos elevados, no han podido afinar la táctica de la convivencia ni siendo opositores. Bueno. Ni siendo opositores han podido convivir, porque yo recuerdo que Peña dijo, no, Juan Bosch decía, Peña es un degenerado. Y Peña hizo su mundo aparte, construyó su PRD, y con ese PRD lo llevó a poder con el acuerdo de Santo Domingo. Párate ahí, que eso eran tiempos distintos. Tú me estás hablando de los años 70, estamos hablando de 2026 con la inteligencia artificial, con nuevos métodos de hacer política, de convivencia, de un discurso atractivo. Ya la gente no se mata como se mataba antes, con metralleta, ni la tiradera de piedra. Es otra época. Entonces, lo que yo digo es, concho, Omar es fabuloso cuando le llama la atención a ambos partidos y le dicen, pero tienen que convivir, la táctica tienen que afinarla, decir, acá, esta táctica mía. Prefieren que el PRM de nosotros, porque se están alimentando. Si David gana, ¿tú sabes qué implica eso? ¿Qué? Que todos esos compañeros que están ahí abajo, los compañeros que están rápidamente ya a la suela de los zapatos, y sudorosos y hambriados, como dicen, van a tener que soportar 4 años más abajo. ¿Y quién sabe si gana el PRM? Es posible con una nueva generación de jóvenes que están ahí. Habría que esperar 20 años más, quizás, con el PRM. Con el PRM ahí, porque cuidado. La táctica que tienen, José Checo. Mientras tanto, cero PRM. Es de aniquilación. Y todo por no bajar la gasolina. La táctica de aniquilación que tiene Danilo sobre la fuerza del pueblo y la fuerza del pueblo sobre Danilo, eso tienen que revisarlo. Tienen que sacarlo. Tienen que revisarlo porque ya ambos se están alimentando del mismo mercado electoral. Cuando tú analizas y sumas cada vez que la gente ve la encuesta que la publican, lo primero que hacen es sumar cuánto tiene la fuerza del pueblo y suman cuánto tiene el PLD. Esos dos números que están ahí, ese viejo PLD. Entonces, el PRM ha perdido 27 puntos en 6 años. ¿Y dónde están esa gente? Cuando tú analizas la barra de los indecisos. Oye, tú tienes una palabra. El hambre hace enemigos. El hambre hace enemigos. Nosotros volvemos mañana a Cirugía de la Verdad con temas interesantes del acontecer nacional e internacional. Hasta la próxima.